y que todos estemos de acuerdo para alabarte y glorificarte, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos dirige, nos conduce y nos muestra las maravillas de alabar tu nombre, las maravillas de obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por cuidar de nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Oh, Santo Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito eres. Gloria a ti, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Maravilloso, Señor, adorarte, alabarte, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos viste, Señor, con tu gracia, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor por su presencia. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Bueno, vamos ahora a disfrutar también de su presencia en su palabra. Vamos a conocerlo más a través de su palabra para enamorarnos más de él. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, en esta mañana. Es un gozo, estamos llenos de gozo y llenos de alegría. Es un día de victoria, amén. Celebramos junto a nuestros hermanos, los pastores Suárez, ¿verdad? Esta victoria. Estamos muy contentos en este día, lo esperábamos, ¿sí? ¿Verdad que lo esperábamos? Todos los domingos lo esperábamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, y también celebrando ese día tan especial que es el Día de las Madres. Yo felicito a todas las madres admirables, a todas mis hermanas en su día. El Señor las bendiga grandemente. Amén. Amén. Bueno, seguimos estudiando la palabra del Señor en este bimestre que estamos trabajando acerca de la enseñanza. La semana pasada, el domingo pasado, mi esposo abrió este bimestre con este tema que estamos tratando acerca de la enseñanza. Y hoy vamos a estar estudiando en Deuteronomio 6, 1 al 9. Hasta el 12, pero ahorita vamos a leerlo hasta el 9. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, 1 al 9. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo de la palabra en las manos del Señor.
Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu presencia en este lugar. Padre Señor, ahora disponemos este tiempo para estudiar tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, dándonos revelación y sabiduría en el conocimiento de tu palabra, que podamos entenderla, Señor, y que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón y podamos ponerla en práctica. Señor, que seas tú dirigiéndome, Señor, y guiándome, Padre, que seas tu Espíritu Santo, Señor, utilizándome, Padre, en esta mañana para hablar tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor, y todo para tu gloria y tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que estaba hablando el libro de Deuteronomio, estaba hablando Moisés al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, que fue escrito por Moisés 40 años después de haber salido de Egipto. En el desierto, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el Mar Rojo, cuando llegan al monte Sinaí, allí muchos sabemos, que el Señor llama a Moisés al monte para darle las tablas de la ley, para darle los mandatos, leyes y estatutos, cómo debía caminar su pueblo. Este pueblo de Israel que sale de Egipto, al ellos ir al monte Sinaí, cuando le iban a dar las leyes, los mandatos a Moisés, ellos se acercan al monte y dice que el monte temblaba, que el monte salía fuego, que la voz del Señor era como truenos, dándole esas leyes a Moisés. Y el pueblo tuvo mucho temor. Temieron porque vieron el fuego, vieron el monte temblar. Y le pidieron a Moisés que fuera él solo, que ellos se quedaban porque tuvieron temor de morir ante la presencia de Dios. Moisés habló con el Señor y le dijo que el Señor estuvo de acuerdo, los mandó a sus tiendas y le da esa palabra, le da esos mandamientos a Moisés. Y el Señor le decía al pueblo de Israel que ese pueblo que él había sacado de Egipto era su especial tesoro, era su pueblo amado, y por eso le tenía que dar esos estatutos para que le agradaran, para que anduvieran conforme a su voluntad. Y lo vemos en Éxodo 19:5, esta palabra que quería compartir aquí ya empezando, ¿sí? Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Era esa ley. Era cuando el Señor le estaba hablando a Moisés. Pero pasados 40 años, Moisés escribe el libro de Deuteronomio. Ya estas personas que habían visto lo que había pasado allí en el monte Sinaí, muchos ya no estaban. Los que ya eran mayores en ese tiempo habían muerto. Había surgido una nueva generación que no habían presenciado todas esas maravillas y todo lo que Dios había hecho aún desde que los sacó de Egipto, porque esos hechos poderosos que vieron de Dios. Y era necesario que nuevamente Moisés les recordara los estatutos, les recordara los mandatos que Dios les había dado, para que no los olvidaran, porque saben que en ese momento, 40 años después, ellos estaban al frente para pasar a la tierra prometida. Ya iban a llegar a esa tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Y era necesario que ellos tuvieran fresco esos mandatos del Señor para que se condujeran conforme a la voluntad del Señor. El Señor quería que ellos le obedecieran. Ese pueblo debía ser guiado y enseñado por la palabra de Dios. Esto lo vemos en el versículo 1, 6:1. Vamos a ir ya estudiando el texto. En el versículo 6:1, que nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Era un mandato de Dios que
estatutos, que eso que Dios le había dado a Moisés, lo enseñara. Le había dado esa orden a Moisés, que lo enseñara al pueblo. Debían ser enseñados para que ellos los pusieran por obra. Esa palabra que había sido dada a Moisés tenían que practicarla, porque ellos eran ese pueblo escogido de Dios, que debían vivir una vida diferente a las otras naciones. Tenían que ponerla en práctica. Pero ¿saben qué? Nosotros también somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros también no pasamos como tal el Mar Rojo, pero sí pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y cuando nosotros pasamos a ser su pueblo escogido. También pasamos a ser su especial tesoro. Y Él también nos dejó un mandato. Nos dejó un mandato a nosotros, el Señor, antes de ascender al cielo, nos dejó un mandato, que todos lo conocemos. Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Que está en Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué nos dice ese mandato tan hermoso que conocemos, que llamamos nosotros la Gran Comisión? Pero es muy parecido a este versículo que leímos ahorita, que le estaba dando el Señor a Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel en el desierto, antes de pasar a la tierra prometida. Y en Mateo 28, 19 al 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se parece, ¿cierto? Dice: vayan, enséñeles que guarden lo que yo les he mandado. Este mandato es claro. Nosotros lo vemos: id y hacer discípulos. ¿Cuál es el mandato? Id y hacer discípulos. Sí, pero ¿cómo los vamos a hacer? Enseñándoles. Así como Moisés tenía esa tarea de enseñarle al pueblo de Israel los mandatos, los preceptos y la ley de Dios, el Señor también nos dejó a nosotros ese mandato de enseñarles a que guarden todas las cosas que Él les había mandado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos conocer cómo vamos a vivir esa vida nueva. Porque cuando pasamos a tener esa vida nueva, necesitamos vivir de una manera diferente. Y ese manual está aquí. Pero necesitamos enseñarlo. Necesitamos aprenderlo. O sea que el Señor colocó también en la iglesia maestros, predicadores, pastores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos enseñen. Y a la vez tenemos la responsabilidad de nosotros enseñar a otros. Para que esa palabra quede en nuestro corazón y podamos andar según la voluntad de Dios. En el 6.2, seguimos en Deuteronomio. En el 6.2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mandato, una promesa. Pero le decía: ¿para qué? Para que temas. Primeramente aquí le decía: para que temas a Jehová. El temor de Dios. Me impresionó esta semana que yo estaba estudiando este texto sobre el temor de Dios, y una hermana en un grupo colocó una imagen, un flyercito que decía: ¿qué es el temor de Dios? Y allí explicaba justamente esto que yo había conseguido acerca del temor de Dios. Estaba en esa imagen que compartió la hermana en el grupo. Yo dije: el Señor está por ahí, el Señor va por ahí. Dice: ¿qué es el temor de Dios? Es un respeto reverencial, una admiración y un reconocimiento de su majestad y poder. Muchas veces cuando pensamos en el temor de Dios, quizás pensamos en tener miedo. Y tener el miedo de Dios. Muchas veces nos han enseñado que a Dios hay que temerle, ¿no? Porque si me equivoco, Dios me va a castigar, ¿sí? Pero este temor de Dios es un respeto reverencial. Es admirarlo. Es reconocer su majestad y su poder. Él le demuestra al pueblo de Israel de diferentes maneras su grandeza. ¿Ustedes creen que ellos pudieron ver la grandeza de Dios cuando abrió el Mar Rojo? Él abre ese mar y ellos pasan en seco. Pasaron el mar, se ahogaron todos los enemigos que los venían persiguiendo.
Ellos quedan libres al pasar ese mar, ya eran libres. Ellos eran esclavos en Egipto y pasan allí, son libres. Así como nosotros, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, somos libres. Ellos son libres. Pero ellos vieron esa grandeza de Dios. Leyendo este pasaje, me daban ganas de llorar, me sentía muy conmovida. Vi la grandeza de Dios, wow, la majestuosidad de Dios, tremendo, todos los hechos, todas las señales que hizo Dios. Pero ¿saben qué? Vi también el amor y el cuidado que le tenía Dios a los israelitas. Ese amor con que los cuidó, ese amor con que los sustentó en ese desierto. Les daba alimento, les tapaba el sol cuando hacía sol. El sol en el desierto es terrible, el frío en la noche es tremendo. Él los protegió del calor, los protegió del frío, les dio alimento, les dio ropa porque la ropa crecía con ellos y no se desgastaba, dice la palabra, ¿verdad? Entonces Él los cuidaba, era ese amor. Ese amor debía producir en ellos ese temor reverente, ese temor, esa admiración por el Señor, que les produjera a ellos obediencia. ¿Y temor de qué, hermanos? Temor de no defraudarlo, de un Dios tan bueno, todo lo que Él había hecho por ellos, que tuvieran temor en su corazón de no defraudarlo. Y claro, por supuesto, Él les advirtió, ¿sí? Habían bendiciones por la obediencia, pero habían también consecuencias por la desobediencia. Entonces, cuando nosotros vemos ese gran amor del Señor, ellos lo vieron. Pero tú, mi hermano, mi hermana, ¿lo has visto? ¿Has visto en tu vida esa manifestación hermosa del poder de Dios? Ajá, ¿cuándo lo han visto? Amén, amén, sí, porque nada más, el milagro más grande que hizo el Señor en nuestra vida fue cuando abrió los ojos de nuestro entendimiento para darnos salvación y vida eterna. Es el milagro más hermoso. Jesús le decía a sus discípulos, no se alegren porque ponen las manos sobre los enfermos y son sanados, cuando mandó los discípulos 70, ¿verdad? Allá en los evangelios. No se alegren porque echan fuera demonios, regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces el milagro más hermoso, lo que vimos primero grande fue eso. Hermano, pero cuántas cosas más, tan grande que es el regalo de la salvación, tan grande. Pero cómo nos ama Dios, que además de la salvación, Él nos sustenta. Él hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha ayudado. Él nos ha sustentado cada día. Hemos visto milagros grandes de sanidad. ¿Quién ha visto un milagro de sanidad? Yo lo he visto. Estupendo, grande el milagro de sanidad. He visto varios, pero uno muy grande. Hemos visto. Pero hermanos, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y primeramente abrimos los ojos y tenemos un plato de alimento en nuestra mesa, es el Señor proveyendo, es el Señor. Yo le contaba a las hermanas en el discipulado, y decía, bueno, el Señor como que quiere que yo viva el día a día, porque muchas veces mi nevera yo la abro y está vacía, pero tengo la confianza en mi corazón que va a haber comida en mi mesa. Hermano, y hasta ahora no me ha faltado, es un milagro, la nevera no tiene nada, pero hay un plato de alimento en nuestra mesa, es un milagro del Señor. Nosotros debemos verlo así, cada cosa que el Señor nos da, son milagros, son cosas que, bueno, no merecemos, hay cosas que no merecemos y el Señor nos las da. Vemos esa grandeza, reconocemos entonces ese poder del Señor y eso que debe despertar en nuestro corazón, ese temor reverente, ese temor a no defraudar a ese Dios tan bueno, a ser obediente, a temerle, a agradarle en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Amén. En el 3 le decía algo muy importante. Le decía en el 6:3, estamos en Deuteronomio. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Oye pues, Israel. Es una expresión que conseguimos allí en el libro de Deuteronomio varias veces. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. No era solamente escucharlos, era ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Promesa. Igual a nosotros nos da promesa, ¿sí? Nos da promesa porque nos dice, ¿qué nos dice en el Salmo 1? ¿Ah? Bienaventurado el varón. Ajá. Y
Y después nos dice, porque todo lo que haga le saldrá bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a lo que nos dice, oye pues Israel. Oye, en hebreo, shema o chamá. Esta palabra significa oír inteligentemente, con atención y obediencia, entender y prestar atención. O sea, no solamente escucha lo que te voy a decir, oye inteligentemente, abre tu oído y está atento a lo que el Señor te va a decir. Allí vemos que esto se repetía varias veces porque era importante que ellos tomaran en cuenta lo que se les estaba enseñando. Al parecer, el pueblo de Israel se le olvidaba. Sí, lo vemos cuando leemos el Antiguo Testamento. Vemos que a ellos como que se les olvidaba lo que Dios les había enseñado. Y ellos volvían allá a hacer el mal, a hacer las cosas que a Dios no le agradaban. Y volvía nuevamente, levantaba un profeta para que les enseñara otra vez las cosas y ellos volvían al camino. Sí, estaban así. Pero por algo el Señor les decía, enséñales como para que no se les olvide ese mandato, para que no se les olvide el camino que ellos deben seguir. Y algo importante que vimos en este versículo es que le decía que se lo enseñara a quién, a su hijo y al hijo de su hijo, que le enseñara a su hijo y a su nieto esos mandatos y esos preceptos, para que fuera transferida esa palabra del Señor de generación en generación. Allí también había un mandato para los padres, que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios? ¿Qué haremos nosotros? Mira lo que nos dice Santiago 1:25. Lo vamos a ver. Okay. Santiago, no me acuerdo que estoy. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Ok. Ajá, ok. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También se parece. Dice, el que mira atentamente, o sea, el que atiende atentamente a la perfecta ley. Esto nos lo está diciendo Santiago en el Nuevo Testamento. Esto nos lo está diciendo, o sea, toda la Biblia nos lo dice a nosotros. Pero eso no, es el antiguo. No, aquí también en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que mirar atentamente, escudriñar la palabra, leerla y enseñarla, perseverar. Nos hace, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me pasa que me es más fácil orar que leer la Biblia. Yo tomo mi tiempo y oro y paso un tiempo lindo con el Señor. Y después me pasa que de repente se me olvidó que tenía que leer también la palabra. No sé si les pasa. Pero por eso debemos ser perseverantes, mirar atentamente, orar, pero también ir a la palabra, a leer, a ver qué nos está diciendo el Señor. Hoy, bueno, no traje mi celular, iba a traer mi celular para decirle, por allí había un meme, como decían los muchachos, que decía que si nosotros usáramos la Biblia como usamos nuestro celular, estaríamos, bueno, maduros espiritualmente, creceríamos, seríamos edificados, porque cuántas veces nosotros vemos el celular en el día, cuántas veces lo sacamos, cuántas veces revisamos las redes, ¿sí? Si nosotros leyéramos y tuviéramos nuestra Biblia, cada cosa que nos pasara, ay, voy a ver, no, voy a ver en Google, ¿y qué dice Google? No, voy a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Y bueno, podemos tener la Biblia en el celular. Cuando ustedes tengan el celular en la mano, nosotros vamos a pensar que ustedes están leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque allí también la tenemos en letra grande, bien cómoda, ¿verdad? Bueno, entonces es importante que miremos cómo vamos a mirar atentamente. Vamos a mirar atentamente en la palabra de Dios para no ser oidor olvidadizo, porque no solamente es que la vamos a oír o la vamos a leer, que nos dice que la tenemos que poner por obra, tenemos que vivir esa palabra. Pero ¿saben lo bello que dice aquí al final? Dice, serás bienaventurado en lo que hace. ¿Quién no quiere ser bienaventurado?
doblemente bendecido significa bienaventurado. Si nosotros hacemos esto, vamos a ser doblemente bendecidos con la palabra del Señor. Ok, vamos ahora en el versículo 6:4 de Deuteronomio, donde está el gran mandamiento. Aquí esta porción de la escritura nos lleva al gran mandamiento, lo que Jesús llamó el gran mandamiento. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sabrán cómo se escucharía esa expresión de oye Israel nuestro Dios, Jehová uno es en hebreo? O sea, ¿cómo se escucharía en su idioma? ¿Saben que esa expresión para el pueblo de Israel es muy importante hasta estos tiempos? Dice que esa es una oración que ellos repiten 3 veces al día. A lo mejor si la escuchamos en el idioma original, vamos a decir, yo creo que la he escuchado por allí. Ellos la repiten 3 veces al día, porque era muy importante que quedara sembrado en su corazón que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que Jehová era el único Dios para ellos. Tenían que tenerlo muy, muy firme en su corazón, y aún en las festividades judías, ellos escuchan o colocan esa canción que la llaman el Shema. ¿Les gustaría escucharla? Para ver cómo se escucha esa canción que para ellos era tan importante, y por supuesto para nosotros también, declarar que nuestro Dios uno es, que Él es el único Dios, como estábamos cantando la canción. Vamos a escucharla. Es la canción que el pueblo de Israel, los judíos, todavía la escuchan. Y esa oración lo hacen todos los días, reconociendo que Dios es uno solo, que es el Dios creador, que es único Dios. ¿Por qué el Señor les hacía tanta énfasis al pueblo de Israel que reconocieran que Él era el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra? Porque ellos iban a pasar a una tierra, a unas ciudades, a unos pueblos donde había mucho politeísmo, donde adoraban diferentes dioses, donde adoraban diferentes cosas esos pueblos. Y una de las cosas que más aborrecía el Señor, les decía a ellos que la aborrecía, era la idolatría. Les decía que no fueran a adorar los dioses de esas personas, ¿verdad? De las personas que no eran judías, de los gentiles, que no fueran a adorar esos dioses. Y por eso ellos tenían que tener aquí presente, porque la tentación de adorar esos dioses era demasiado grande, porque cuando nosotros leemos más adelante en los libros de los jueces, vemos como el pueblo de Israel caía en esa idolatría adorando esos dioses, adorando la creación en lugar de adorar el creador. Por eso tenía que estar arraigado en su corazón que solamente Jehová era Dios, que no había más nadie a quien ellos tenían que adorar. Amén. Inclusive leí allí, no tomé la cita, pero el Señor les advertía que no se dejaran embelesar por la majestuosidad de la creación. Hermanos, es un
también una tentación para la gente en este tiempo dejarse embelezar por la majestuosidad de la creación. ¿Verdad que la creación de Dios también es grandísima, es hermosa, es bellísima? Cuando vemos los planetas, cuando vemos el mar, cuando vemos los animales hermosos que hizo Dios, las flores, la luna, el sol. ¿Han escuchado de personas de allá en el mundo que adoran la luna, que adoran el sol, que adoran los animales? Ponen por los estados fotos de animales, porque para ellos los animales más majestuosos están adorando ¿qué? La creación, el lugar de adorar al Creador. Y el Señor les recalcaba que no fueran a caer en esa idolatría. Pero nosotros como iglesia también tenemos que estar alerta. El Señor nos sigue diciendo que tenemos que cuidarnos de la idolatría. Porque ¿qué es la idolatría? Es cualquier cosa que se ponga por encima de Dios, que sea más importante en nuestras vidas que Dios, porque Él tiene que estar primero. Y aquí lo vemos en el versículo, en el 6:5. Nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Estamos allí en el gran mandamiento que le estaba dando al pueblo de Israel. Le decía que lo tenía que amar con todo el corazón, con el alma y con la mente. Completamente con todo su ser, con su personalidad, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus creencias, los deseos y las intenciones de su corazón. O sea, todo tenía que estar dirigido hacia amar. Pero se dan cuenta que en el que vimos primero le decía teme, ¿sí? Le decía teme a Jehová. Y ahora ¿qué le está diciendo? Ama. Ahora le está diciendo ama. Aquí se nos presenta a Dios como ese Dios de amor. Como en ese Dios de amor que no solamente quiere que tengamos ese temor reverente, sino que lo amemos. Que lo amemos con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones. Amemos al Señor. Y para ellos ese era el gran mandamiento, que primero tenían que amar a Dios. Pero al Señor le preguntaron varias veces, en los evangelios lo podemos ver, y le decían: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿O cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor les repetía esta palabra, el gran mandamiento. En Marcos 12, 29 al 31 dice: Jesús le dijo: este es el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí Jesús le coloca algo más, que era con todas sus fuerzas. Con todas las fuerzas de tu corazón debes amar al Señor. Pero allí Jesús también les dio otro mandamiento, el segundo, que es parecido, que le decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, porque él decía que en estos mandamientos se resumía toda la ley. Porque si amabas a Dios con todo tu corazón, también ibas a amar a tu prójimo. Y si amabas a tu prójimo, allí estabas cumpliendo toda la ley. Entonces debemos amar al Señor con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y ese amor que nosotros sentimos por el Señor es como que se relaciona. El amor que tú sientes por el Señor se relaciona con el temor que sientes por Él. O sea, entre más amor tienes, más reverencia tienes al Señor y menos quieres fallarle al Señor. O sea, que tienes más temor de Dios. Pero sabe que entre más conoces al Señor, entre más profundizas en el conocimiento de la palabra de Dios, más lo vas a amar. Porque ustedes dirán: ¿cómo amamos? O sea, nosotros amamos a Dios, pero ¿cómo lo amamos más? Bueno, cuando nosotros amamos a una persona porque la conocemos. Nosotros amamos a nuestros padres porque los conocemos de que nacemos, ¿verdad? Nosotros los conocemos, son conocidos para nosotros. Cuando amamos a una persona la conocemos, tenemos que conocerla primero. Entonces debemos conocer al Señor para que ese amor crezca en nuestro corazón por Él. Y Él decía que en el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué volvemos a recalcar estarán sobre tu corazón?
porque esa palabra no solamente tenía que estar superficial allí, ellos debían estudiarla, ellos debían conocerla. ¿Para qué? Para que la pusieran en práctica de una manera racional, o sea, sabiendo qué era lo que estaban haciendo. Porque si le decía, bueno, no mentirás, bueno, no miento, pero realmente no saben qué es la mentira, no saben qué conlleva la mentira, porque el Señor les decía que no mintieran. No había una convicción en su corazón que no debían mentir. Entonces, de repente obedecían automáticamente. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, porque realmente la entiendes, porque tienes una convicción en tu corazón de que debe ser así, te es más fácil obedecerla. Y nosotros lo hemos visto. Nosotros cuando hemos estudiado los primeros principios aquí en la iglesia, nos hemos dado cuenta. Cuando hemos hecho un estudio serio y ordenado de la palabra de Dios, y hemos desarrollado convicciones acerca de la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que es más fácil ponerla en práctica, ¿cierto? Los que lo hemos estudiado, amén. ¿Por qué? Porque es necesario que esa palabra estuviera sobre su corazón, o sea, que pasara de su mente, porque en la mente recibimos la palabra. Ahorita estamos escuchando y todo llega a nuestra mente, pero esa palabra tiene que venir de nuestra mente a nuestro corazón para que realmente podamos ponerla en práctica, para que racionalmente nosotros sepamos qué significa y por qué debemos ponerla en práctica. Entonces debemos seguirla estudiando. No basta de repente escucharla aquí. Leemos, escuchamos, ¿no? Cuando llegamos a casa, otra vez escudriñamos, revisamos, ¿por qué dijo esto? ¿Dónde era que estaba? Y eso va pasando, llegando a nuestro corazón. Y allí nos va ayudando el Señor a que vayamos caminando en esa palabra que Él quiere. Y eso no es de la noche a la mañana, es un proceso en nuestras vidas para que la pongamos en práctica. Nosotros vimos, estudiando los primeros principios, no puedo dejar de mencionarlo porque de verdad que me apasionan los primeros principios, enseñarlo, ¿verdad? Vimos en Colosenses 2, 6 al 7, una escritura que nos hablaba de esto. Decía, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? Así como cuando ellos recibieron la ley allá en el Sinaí, emocionados, temerosos. Bueno, así recibimos nosotros al Señor, con mucha fe, con muchos deseos de hacer su voluntad cuando llegamos a Cristo. El Señor nos dice en su palabra que con esa fe, con ese entusiasmo que nosotros recibimos al Señor, andemos en Él. Pero ¿cómo tenemos que estar arraigados? ¿Arraigados a qué? Arraigados al Señor a través de su palabra. Que esa palabra profundice en nuestro corazón, que estemos bien cimentados, que estemos solidificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados. O sea, ¿qué nos dice otra vez? Que debemos ser enseñados y abundando en acciones de gracia, dándole gracias al Señor por todas las cosas que hace nuestra vida. Estamos llegando a un punto muy importante. Bueno, todos son importantes, pero para este día también yo dije, bueno, aquí es un punto importante para nosotras como madres, pero también para los padres. Ya vamos a ver. En el 6:7. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí le estaba dando el Señor un mandato a los padres y a las madres para que enseñaran esa palabra a los hijos. No solamente los adultos debían conocer esta palabra debía ser enseñada a los hijos porque el Señor quería que el pueblo de Israel trascendiera, ¿verdad? En el tiempo, de generación en generación. Y la única manera de que ese pueblo fuera sirviendo al Señor, su pueblo escogido, su pueblo amado, era que esa palabra se fuera transmitiendo de generación en generación a sus hijos, al hijo y al hijo de tu hijo, le decía el Señor, que tenían que estar enseñándole la palabra de Dios, las leyes del Señor. Y sus hijos tenían que continuar ese legado, enseñarle también a sus hijos y a sus hijos. Este mandato tenía que ser
era firme. ¿Cuándo decía que le iban a enseñar? ¿Cuándo le iban a enseñar? ¿Solamente en el devocional, una vez a la semana? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo les tenían que estar enseñando la palabra, enseñándole los mandatos, los preceptos del Señor a sus hijos para que fueran llegando a su corazón. Claro, por supuesto, nosotros le enseñamos la palabra del Señor a nuestros hijos y debemos modelar también para ellos. No solamente les enseño a recitar las escrituras, pero ellos tienen que ver que yo también vivo conforme a la palabra, que yo la obedezco, para que además de saberla, también ellos la obedezcan, porque los niños también andan conforme a la palabra de Dios. Mi hijo cuando tenía como 5 años, 6 años, él decía, mamá, porque yo soy cristiano, ¿por qué tú no esto, esto? Mamá, es que yo le dije a la maestra que yo soy cristiano. O sea, él tenía ya esa convicción, yo soy cristiano. Y ellos saben, ¿verdad, mi hermana Victoria? Tu hija, ajá, y a veces ellos predican en el colegio. Los niños van y hablan en el colegio del Señor, porque esa palabra va quedando en su corazón. La responsabilidad de los padres en el pueblo judío, enseñaban a sus hijos desde muy pequeños. El hombre era responsable de la enseñanza de sus hijos, pero la mamá pasaba más tiempo con ellos en casa y ella reforzaba las enseñanzas del padre. Dice que eran los 12 años que los niños empezaban a participar en el templo o en la sinagoga. Hasta los 12 años eran enseñados exclusivamente por sus padres. Las mamás tenían que ser esa ayuda idónea de su papá, ¿verdad? Porque si el papá les enseña la palabra a los hijos en casa y después que se va el papá a trabajar, la mamá no menciona más esas escrituras ni más nada, ella está allí reforzando, enseñando. Y saben que esto los judíos lo pusieron en práctica. Lo podemos ver que ellos obedecieron a este mandato de enseñar la palabra a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron deportados, que salieron, tuvieron que salir en varias ocasiones, el pueblo tuvo que salir de su tierra, de su territorio, ellos llevaban allí su palabra, ellos en cada lugar donde llegaban, ellos abrían o hacían o construían una sinagoga para ellos congregarse, sus tradiciones judías, no había ido la palabra, las tradiciones judías, ellos las llevaban a cada lugar donde iban siendo esparcidos. Hubieron varias cosas que sucedieron en el pueblo de Israel que tuvieron que salir. Cuando llegaron los babilónicos, cuando llegaron los sirios, ellos tenían que salir. ¿Y sabe por qué nosotros podemos constatar que esto fue así? Porque cuando Jesús vino, cuando Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles, lo vemos en el libro de Hechos, que dice que en cada lugar que llegaba, iba primero a la sinagoga de los judíos por respeto a los judíos. Así lo vimos cuando vimos el ciclo paulino, ¿verdad? Iba primero a la sinagoga por respeto a los judíos. Pero resulta que en Corinto, en Éfeso, en todos esos lugares había una sinagoga. Eso eran ciudades gentiles. O sea que esos judíos que habían salido estaban allí. Y hacía aproximadamente 1400 años que les había dado el Señor estas leyes. O sea que ellos lo seguían poniendo en práctica. Y se iba llevando de generación en generación. Imagínense 1400 años. Todavía ellos guardaban la ley, ellos tenían la Torá, ellos practicaban estas ordenanzas, esta ley, la seguían practicando después de 1400 años. O sea que ellos tomaron en serio el mandato de enseñar a sus hijos, y que sus hijos enseñaran a sus hijos. El mandato es para nosotros también. El mandato también es para nosotros, mis hermanos, porque aquel era el pueblo judío. El Señor quería que ellos se expandieran, que crecieran, que se extendieran. Pero ¿cuál es el mandato de nosotros? Que se expanda el reino de Dios. Nosotros pensamos que el reino de Dios se va a expandir porque salimos y predicamos a la gente que no conoce a Jesús. Eso es verdad.
El reino de Dios se expande porque vamos y llevamos la palabra y predicamos. Es cierto, el Señor nos mandó a ir y predicar a todas las naciones. Pero ¿saben también cómo se expande el reino de Dios? Enseñándole la palabra a tu hijo y a tu hija. Porque cada hijo que tú formas en tu casa posiblemente sea un futuro evangelista, un futuro pastor, un futuro siervo del Señor que va a llevar la palabra a otros y va a estar bien cimentado en la palabra de Dios. Amén. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestros hijos son la generación de relevo. Ellos son los que van a estar cuando nosotros ya no estemos. Y a ellos debemos enseñar. El padre es el sacerdote, el Señor ha dicho, es la cabeza del hogar, de la familia, papás, la cabeza, el sacerdote de su casa. Debe enseñarle la palabra a sus hijos y a su esposa, ¿sí? Para que pastorear a sus hijos. Usted, no, pero es que yo no soy pastor, pero bueno, usted es discipulador, pastor, usted es cabeza de su casa. El padre enseña a sus hijos. Y las madres, hoy es el Día de las Madres, ¿verdad? Bueno, esta palabra es para las madres hermosas que están aquí. Las madres son la ayuda idónea de su esposo, lo dice la palabra, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar de esa parte, pero son ellos deben velar porque esos principios bíblicos se siembran en el corazón de sus hijos. Tenemos trabajo, tenemos mucho trabajo. Enseñarle la palabra a nuestros hijos. En Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor, mis hermanos. Yo sé, nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Disciplinamos y amonestamos. ¿Qué cosa es? Enseñarles la palabra. ¿Con qué los disciplinamos? ¿Con qué los corregimos? Con la palabra. Yo debo corregir a mi hijo con la palabra. Hijo, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú me tienes que honrar, hijo, tú me estás faltando el respeto, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y tiene una promesa. Lo estoy amonestando, lo estoy disciplinando. ¿Con qué? Con la palabra, porque yo ya le he ido enseñando la palabra. Pero si yo no le he enseñado la palabra a mi hijo, ¿cómo le digo, hijo? A la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde dice? ¿Qué es eso? Pero como yo desde pequeñito le enseñé, yo a Santiago lo llamo, hijo, respete. La palabra dice que usted debe honrar a su padre y a su madre y debe respetarlos, ¿verdad? Porque ya se le ha enseñado que es así. Entonces, amonestarlo, disciplinarlo. Pero ¿sabe lo más hermoso que dice aquí? En el Señor. A mí cuando me dicen el Señor esa palabra, me está diciendo con temor de Dios, con el amor de Dios. Espiritualmente, hermanos, porque en las generaciones pasadas ha pasado que los padres se han instruido, los padres cristianos han instruido a los hijos en la palabra. ¿Y qué ha pasado? Que cuando los hijos tienen 18 años, ya no están bajo la autoridad de sus padres, usted no lo ve más nunca por la iglesia. Los hijos se van al mundo. ¿Por qué? No sabemos. Pero pidámosle nosotros que estamos aquí sabiduría al Señor, para que el Señor nos dé sabiduría de enseñar la palabra, de amonestar y corregir en amor, en el Señor, para que nuestros hijos permanezcan y les enseñemos a nuestros hijos que cuando ellos están en Cristo, están en la tierra prometida. Les enseñemos las bendiciones que le da el Señor. El pastor Alexander le decía una vez a Harry, a nuestros hijos les tenemos que enseñar que estamos en la tierra prometida. Hay dificultades, hay situaciones, pero tenemos la ayuda del Señor y el Señor siempre está ahí con nosotros. Tenemos que enamorarlos, que ellos se enamoren del Señor, que ellos se enamoren del Señor para que con todo su corazón le busquen, no porque nosotros los obligamos, no porque nosotros los traemos a la iglesia, que ellos nos digan, mamá, apúrate, vamos a llegar tarde a la iglesia, porque ellos desean y anhelan venir también a la iglesia, adorar en comunidad al Señor. Amén. Allí hay otro versículo que dice que les decía,
les decía, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos tomaban en cuenta, los israelitas tomaban en cuenta esta escritura textualmente. Yo leí por allí, ¿verdad? En la historia judía, que ellos se hacían una cajita de madera y se la guindaban aquí en los ojos, metían escrituras, escribían escrituras y se la guindaban aquí con como una diadema, la tenían ahí en su frente. Hacían en cuero como unas pulseras con telas, y en esas telas se escribían la palabra. Pero cuando el Señor le decía, yo puedo ver, téngala en tu frente. O sea, que sea la que te guíe, que esté ahí en tu mente, que esté en tu corazón todo el tiempo, que la tengas a la mano, que cuando suceda algo, tú buscas la palabra que está pasando. Ellos lo hacían textualmente, y donde decía que las escribieran en tablillas, en su puerta, ellos hacían tablitas y escribían la palabra y las pegaban en el umbral de la puerta. Pero bueno, para nosotros es una buena idea, ¿sí? Si nosotros tomamos y colocamos cuadros con escrituras en nuestra casa, donde los niños, si tenemos niños pequeños, ellos puedan leerla y puedan memorizarla. A ellos les dio resultado. 1400 años después, todavía seguían ellos caminando en esos preceptos y en esos estatutos. Para concluir, para terminar ya, vamos a leer los 3 versículos que quedaron por allí, que les dije que los iba a leer, porque es como lo que le da el cierre a esta porción. En el 6:10, del 10 al 12, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. El Señor también nos dice a nosotros: no te olvides del Señor. El Señor nos ha sacado también de la esclavitud del pecado, nos ha trasladado a su reino. Somos ciudadanos del cielo. A veces tenemos necesidades y clamamos a Dios y Dios nos bendice grandemente. A veces no tenemos una casa, le clamamos a Dios y el Señor nos da una buena casa. No tenemos trabajo, le clamamos a Dios y nos da un buen empleo donde ganamos buen dinero, donde nos ayuda a salir adelante. Y en esos momentos, si no nos olvidamos cuando estamos pasando la situación difícil, no debemos olvidarnos del Señor cuando estamos en la buena situación. Eso les decía, no se olviden del Señor en los buenos tiempos. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Primeramente, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y seamos agradecidos. Él nos ha dejado su palabra, debemos permanecer siempre apegados a su palabra. Debemos permitir que Dios sea el centro de nuestra vida, amarle y temerle con todo nuestro corazón. Y la parte que más a mí me llegó de verdad, no sé ustedes, fue: si tememos y amamos a Dios, vamos a enseñar a nuestros hijos a que nuestros hijos amen y teman a Dios. Mis hermanos, y ya para terminar, yo le voy a decir que yo le doy muchas gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios por los jóvenes de nuestra iglesia. Yo cuando estaba preparando esta predicación, los vi aquí, a los muchachos de alabanza. Yo llegué a la iglesia hace como 15 años, si mal no recuerdo, y eran unos niños. Alessandrito era un niño, Mimi estaba pequeña. Todos estos niños eran pequeños, hermanos, que iban a la iglesia. Ahorita los veo aquí, hombres, mujeres, sirviendo al Señor. El trabajo no ha sido en vano. Los pequeñitos también los veo. Hermano, estamos haciendo un buen trabajo con nuestros hijos, hermano. Estamos haciendo un buen trabajo. Los felicito, padres.
Hoy es el Día de la Madre, pero primeramente al Padre, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor, ¿verdad? Pero madres, las felicito. Dios la bendiga y la siga usando para enseñar a sus hijos, a esa generación de relevo, a esa nueva generación que va a llevar ese legado en el tiempo. Y sigamos orando, los que aún no tienen hijos, los que ya los hijos están grandes, orando por esa generación que se está levantando para que sean esos cristianos del mañana. Amén. Amén. Bueno, vamos a, ya con esto finalizamos esta enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso a los padres y a las madres que se han esforzado en enseñar a sus hijos. ¿Y dónde están los muchachos? Pónganse de pie los muchachos. Los muchachos que se han dejado enseñar. ¿Dónde están? Párense, pónganse de pie. Pónganse de pie nuestros muchachos. Nuestros muchachos, ¿verdad? Creo que les dio pena. Bueno, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vamos a estar pasando a mi esposo por aquí. No se vayan, que esto continúa, mamás. Tenemos sorpresas. Ahora. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso al Señor en este día. Le damos gracias al Señor por su palabra. El principal agasajado en esta casa es el Señor Jesucristo. Amén. Pero hoy también tenemos otras agasajadas, ¿sí? Que son esas mujeres virtuosas. ¿Quién la hallará? Dice la palabra del Señor. Pero gracias a Cristo las hallamos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, para comenzar este tiempo, por aquí nuestras chicas de edad.